La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo, un programa que te ayudará a estar dispuesto a la escucha de la palabra de Dios, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el Padre Jesús Rangel para compartir con ustedes estos 15 minutos de reflexión de las lecturas de este domingo, el domingo 30 del tiempo ordinario. Un domingo en el que vamos a encontrar a unos personajes, entre ellos Bartimeo, que pues de alguna manera tiene un papel importante y una invitación a la cual el Señor nos hace a curarnos de nuestra ceguera. Todos estamos un poco ciegos, todos necesitamos suplicar al Maestro, como lo hizo Bartimeo, que nos dé la vista para seguir caminando. Nos hace ver cómo Jesús de Nazaret ve, con la mirada puesta en el amor y en la felicidad de los hermanos, mirada limpia que maneja las dificultades y los temores. Vayamos pues detrás de Jesús gritando con alegría porque se nos ha dado la vista de la fe. Este domingo tiene esta particularidad y este personaje Bartimeo, pues de alguna manera nos sentimos identificados con él. Seguimos pues viendo a Jesús en ese camino a Jerusalén con sus discípulos. Es un camino espiritual y a la vez pedagógico, donde va a ir abriéndoles los ojos con su enseñanza. Y esta vez va a ser a través de este ciego, paradoja del Evangelio, que vive en las afueras de Jericó. El Evangelio nos dice el nombre, se llamaba Bartimeo, pero además de él, es importante ver también el papel que juega la gente y Jesús. Estos tres son los personajes que aparecen en este pasaje. Pero antes de comentarles el pasaje, les invito a que tomemos la palabra de Dios en nuestras manos, que meditemos las lecturas para que cuando asistamos a la Eucaristía el domingo estemos ya ávidos de escuchar más de las enseñanzas que el Maestro quiere transmitirnos, que Dios quiere darnos a través de la palabra. La primera lectura tomada del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos del 7 al 9. Así dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, el resto de Israel. Miren que yo les traeré del país del norte, les congregaré en los confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos y cojos, preñados y paridas, una gran multitud retorna. Se marcharon llorando, los guiaré entre consuelos, los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano que no tropezarán. Seré un padre para Israel, Efraín será mi primogénito. Palabra de Dios. El profeta de los lamentos, el hombre de las maldiciones duras, Jeremías, el planillero. En este mensaje su alma se derrama en exclamaciones de gozo. Ante su mirada clarividente de profeta se despliega el espectáculo maravilloso de la redención. Ese pueblo que ha sido destrozado, ese pueblo que tuvo que abandonar la tierra y caminar hacia países lejanos bajo el yugo del extranjero, ese pueblo deportado a un exilio deprimente, ese pueblo, el suyo, ha sido salvado, ha sido recobrada la libertad. Todo parecía perdido, como si Dios hubiera desatado totalmente su ira y el castigo, el aniquilamiento definitivo para aquel pueblo. Pero no, Dios no podía olvidarse de su pueblo, de aquel pueblo al que Él amaba demasiado. Y a pesar de sus 1000 traiciones, le perdona, le vuelve a recoger de entre la diserción en donde vivían y morían. Esa realidad palpitante que se sigue repitiendo sin cesar debe mantenernos en la confianza en el amor de Dios. Nunca es tarde, nunca es mucho, nunca es demasiado. Nada puede apagar nuestra esperanza, nadie puede cerrarnos al amor. La capacidad infinita de perdón que tiene Dios
Su actitud permanente de brazos abiertos pide y provoca espontáneamente una correspondencia generosa, un sí decidido y constante a cada exigencia de nuestras condiciones de hijos de Dios. Caminar por una ruta torcida, dura y empinada, dejando el hogar cada vez más lejos, los rincones que nos vieron crecer, los recuerdos de los momentos decisivos, las alegrías y las penas, la tierra donde vivía y donde echó raíces y sus ramas, sus flores y sus frutos. Marchar, teniendo por delante un horizonte desconocido, un paisaje envuelto en el azul difuso de las distancias, con unas personas diferentes, entreviendo situaciones difíciles, con las inquietantes dudas de lo que se ignora. Una caravana que avanza perezosamente entre cantos de nostalgia, en el silencio de las lágrimas. Pero Dios nos traerá nuevamente hacia nuestra nueva tierra. Nos guiará entre consuelos y las lágrimas se cambiarán en risas y los lamentos en canciones alegres. Dios nos devolverá el gozo del corazón. Nos colocará junto al torrente de las aguas, nos llevará por un camino ancho y llano en el que no hay posible tropiezo. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios que nos salva. Ese es el Dios que nos presenta el profeta Jeremías en la primera lectura. Continuamos también leyendo la carta a los Hebreos en la segunda lectura. Dice el capítulo 5, versículos del 1 a 6. Todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrojarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. La carta a los Hebreos es palabra de Dios. El autor de esta carta nos dice, una vez más, que Cristo, por su muerte en cruz, fue constituido por el Padre como nuestro sumo sacerdote. La vida de Cristo, ofrecida por sí mismo al Padre, nos reconcilió de una vez para siempre con Dios. Este sumo sacerdote nos comprende a nosotros, ignorantes y extraviados, porque Él mismo asumió nuestra debilidad, haciéndose en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Cristo sabe que nosotros caminamos por la vida llenos de debilidades, como ciegos y cojos. Él quiere ser nuestra luz y nuestro guía. Dejémonos conducir por Él para que en cada momento de nuestra vida veamos con claridad el mejor camino hacia Dios. El Evangelio de hoy, queridos hermanos, como les decía al principio, está tomado de Marcos, a quien continuamos leyendo en el capítulo 10, en esta oportunidad del 46 al 52, y tiene que ver con Bartimeo. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y le dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Qué hermoso pasaje meditamos hoy en el Evangelio.
Bartimeo era un pobre ciego que pedía limosna al borde del camino. Procedente de Jerusalén, llega a Jericó. Hasta que un día pasó Jesús cerca de él. Al principio el ciego solo percibía el rumor de la gente que pasaba, más bulliciosa que de costumbre. Extrañado ante el alboroto, preguntó qué ocurría. «Es Jesús de Nazaret que pasa», le dijeron. Entonces la oscuridad que lo envolvía se tornó luminosa y clara por la fuerza de su fe, y lleno de esperanza comenzó a gritar con toda la fuerza: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». También nosotros, queridos hermanos, somos muchas veces pobres y ciegos, sentados a la orilla del camino pordioseando a unos y a otros un poco de luz y de amor para nuestra vida oscura y fría. Sumidos como Bartimeo en las tinieblas de nuestro egoísmo, de nuestra sensualidad, de nuestros pecados. Quizás escuchamos el rumor de quienes acompañan a Jesús, pero no aprovechamos su cercanía y seguimos sentados e indolentes, tranquilos en nuestra soledad y en nuestro apagamiento. Es preciso reaccionar. Es necesario recurrir a Jesucristo, nuestro Maestro y nuestro Salvador. Gritaré una y otra vez que tenga compasión de nosotros. La voz del ciego se alzaba sobre el bullicio de la gente. Tanto era que había una nota discordante y estridente, molesta para todos. «Cállate ya», le decían, pero él gritaba aún más. Jesús no quiso hacerle esperar y, llevado de su inmensa compasión, llamó a Bartimeo. Cuando el ciego escuchó que el maestro lo llamaba, arrojó su manto loco de contento, dio un salto y se acercó como pudo a Jesús. No le importó cuántas monedas hubiesen en aquel manto que servían para recoger lo que le daba para vivir, lo que la gente le daba. Eran sentimientos de júbilo indescriptible que también han de embargar nuestros corazones, pues también a nosotros nos llama Cristo para preguntarnos, como a Bartimeo: ¿qué quieres que haga yo por ti? Bartimeo no dudó ni un momento en suplicar: «Maestro, que pueda ver». Jesús tampoco retarda la respuesta: «Anda, tu fe te ha curado». Y al instante, la oscuridad del ciego se disipa bajo una luz que le permite contemplar extasiado cuanto le rodea, ese espectáculo único que es la vida misma. Vamos a seguir clamando con la misma plegaria en el fondo de nuestra alma sin cansarnos jamás. Señor, que yo vea, que pueda contemplar tu grandeza divina en las mil cosas que me presentas, en las circunstancias de la vida, que tu luz mantenga encendido nuestro amor y brillante nuestra esperanza, que no perdamos la fe aun cuando muchos se interpongan entre nosotros cuando buscamos acercarnos hacia ti, que encontremos la vista que andamos buscando para acercarnos más a ti, para servir más a nuestros hermanos, que nuestra fe nunca decaiga, Señor, y que esa luz nos ilumine a todos y nos ayude a iluminar a nuestros hermanos que caminan por lugares escabrosos, para que también ellos encuentren la luz. Ilumina, Señor, nuestras vidas y ayúdanos a ser mejores cada día. Les habló el Padre Jesús Rangel. Será hasta una nueva oportunidad. Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, apartado 330986 Ponce, Puerto Rico, 00733-0986 o a omecosponce@gmail.com. Puedes comunicarte con nosotros al teléfono 787-843-1548.